Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Y transformar, de construir y seguir adelante. Esta es la fiesta. La esfera abierta, la locura apasionada del amor. Te quiero y te quiero, amor revolver. Mancha de Rolando y Amado Vudú. No está mal. Se la llevó la mañana. Y así encuentras una paloma herida que te enseña la poesía de haber amado y que ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, es lógico que a veces un presidente se encierre en una burbuja y pierda un cierto contacto con la realidad. ¿Y por qué digo que es lógico? Porque a veces hay presidentes que son idolatrados por su entorno, que lo hacen sentir un ser superior, que lo divinizan y hacen que pierda de alguna manera la relación con esa realidad que tienen que manejar. Y otros presidentes que porque tuvieron algún éxito se toman algunas licencias, entonces hacen lo que no harían si no tuvieran determinados éxitos. Y cuando realizan estos actos que bailan, de pronto se muestran como personas normales, cada uno lo analiza y le impacta de distinta manera. Hoy queríamos comenzar hablando de esto porque fue noticia en los últimos días. Milei bailó y cantó mientras hay una Argentina que está volátil, algo nerviosa. Terminó el viernes más tranquila con las acciones concretas ya de Estados Unidos en el apoyo a la Argentina. Milei bailó en un país donde hay un sector muy grande de la población que hizo recortes y que le está costando llegar a fin de mes. Bailó en un país donde hubo un escándalo enorme con Spert, que lo que haga Spert no es responsable Milei, pero era integrante de la lista oficial, después se bajó. Ahora, las imágenes que vieron de Cristina fue el 30 aniversario de la democracia, pero ocurría lo siguiente: cuando ella bailaba en Buenos Aires, aquí en Tucumán la policía no salió a cumplir las funciones, entraron en rebeldía, a las calles la tomaron los delincuentes, los malvados, todos nos encerramos, hubo vecinos que se organizaron con fogatas, cargaron armas y se enfrentaron, hubo más de una docena de muertos, nunca se explicó cuántos, y Alperovich, que era el gobernador de la provincia, sacó sus autos de los concesionarios, los guardó, los escondió por las dudas, porque él demostró que estaba más preocupado por su bien particular que por el bienestar general. Eso era Alperovich, el violador de Puerto Madero. Milei cumplió un objetivo además con el acto. Yo lo había adelantado en el programa anterior, porque fue reconectar con sub-30, los jóvenes de 30 años para abajo. Son los jóvenes que le dejaron de poner like, son los jóvenes que los dejaron de seguir. Él quería reconectar, o sea, fue un acto segmentado para ese sector. Por eso, quien tiene más de 30 es lógico que se haya enojado con el acto de Milei. Vamos al caso Spert. Resurgió, no es un tema nuevo. Spert ya fue candidato a presidente, apoyó a Rodríguez Larreta, fue candidato habiendo hecho lo que hizo. El error de Spert fue no dar el ejemplo. Cuando uno se enfrenta al peronismo tiene que demostrar que es capaz de dar ejemplaridades que el peronismo tal vez le cuesta hacer. Lo que tendría que haber hecho Spert renunciar inmediatamente a la candidatura, a la Cámara de Diputados, a la Comisión, a todo, sacarlo el tema de las primeras planas de los diarios y además generarle menos daño al grupo al que pertenecía, al gobierno y a todos los que están trabajando por las elecciones. Pero no lo hizo. Si lo hubiese hecho, hubiese dado una muy buena lección democrática. ¿Qué es que nos falta? Fíjense que en Europa descubren
un ministro que nombró un pariente y se va, renuncia, por nombrar un solo pariente en el gobierno. Hubo una exageración en el tratamiento de Milei a todas luces. Yo un día le conté en la tapa del diario virtual de TN 8 titulares sobre el caso Expert. 8. No estoy haciendo una crítica a mis colegas, lo trato de interpretar. Esa exageración tiene como una forma de respuesta a que Milei les dijo que en TN, en Clarín, en La Nación, hay periodistas ensobrados. Y eso se paga en política. Ahora, déjenme tocar otro aspecto. Graboy lo denunció. Graboy es un personaje ruin en toda esta historia. Es importante que uno entienda que no somos todos iguales, que en una sociedad somos todos iguales frente a la ley, pero en una sociedad nos dividimos en categorías. De acuerdo al comportamiento que usted lleva es la categoría a la que va a pertenecer dentro de la sociedad. Estamos separados en categorías, les guste o no les guste a los de izquierda, a la derecha, del centro, a la iglesia. Estamos separados por categorías. No pongamos en el mismo grupo al honorable, al que tiene una gran reputación, al que tiene un comportamiento ejemplar, que al sinvergüenza. No, eso es un acto de injusticia. Bueno, Graboy es un personaje ruin, es multiprocesado y sin embargo ahora va a ser candidato. Cuando él lo denuncia Expert, no dice quiero ir a una sociedad altruista, no, porque él no lo puede ser, no puede pertenecer a eso, ¿no? Y además tomó propiedades privadas y reconoció en una oportunidad en declaraciones que él lo hacía por plata, era para extorsionar y sacar plata para tener plata para el movimiento que él forma parte. ¿Se dan cuenta quién denunció? Esto no significa que disminuya el delito que puede haber cometido Expert y que nos va a decir la justicia. Vamos a ver este video, por favor. La noción de que los derechos humanos son los derechos esenciales del hombre y de las mujeres y de todos y de todes. Me gusta que Horacio use el lenguaje inclusivo. Prometo trabajar cada día para que cada chico, para cada chica, cada chique, que no lo aprendo todavía. La primera vez que el Estado argentino pregunta sobre la identidad de género de cada argentino, de cada argentina, de cada argentina. Bueno, préstenle mucha atención. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿A qué relacionamos este hecho? ¿De dónde viene? Miren, comenzaron con los movimientos que hablan del lenguaje inclusivo. Es la ruptura del lenguaje, es la ruptura de mi identidad que me relacionó con un lenguaje, con una bandera, con un himno cuando vivo en un país. A Macron, cuando le preguntaron del lenguaje exclusivo, dijo, señores, acá no entra. En Francia hay un solo idioma, un solo lenguaje, una sola bandera, una sola historia, un solo país. El otro antecedente es el feminismo extremo, este que plantean determinadas mujeres de que el hombre es un ser peligroso, que hay que ponerlo bajo sospecha permanente. Y ahí viene el otro punto. Entonces, todo lo que es la construcción de una familia no es otra cosa que reproducir un esquema perverso donde hay un peligroso, donde hay machismo. Por lo tanto, están en contra de la construcción de vínculos familiares o de familias. No hay que perder la libertad, plantean. Hay que ser individuos libres, no atarse a estas cosas donde hay personas perversas. Esto es lo que se propone. O sea, detrás de esta organización de niños trans está los que están detrás del lenguaje inclusivo, el feminismo extremo, los que están en contra de la familia. ¿Qué objetivos tienen? Primero, que las personas estén aisladas, que no haya vínculos, solo relaciones líquidas, pasajeras, que no haya contención de ningún ser humano, cada uno está solo. Que la libertad sea la libertad del hombre primitivo, del hombre salvaje, donde no hay estructuras en las cuales se pueda cobijar. ¿El resultado cuál es? Debilitarlo al ser humano, aislarlo y exacerbar el individualismo.
La finalidad, que las personas sean más fáciles de dominar. Están solas, no tienen vínculos, están confundidos, están aceptando lo absurdo como normal. Personas sin contención, que puede ser una familia, un grupo de amigos, una pareja. Sin identidad, porque si tengo que cambiar el lenguaje, me puedo autopercibir como quiera, no tengo identidad. Si yo me autopercibo conejo, ¿ustedes creen que eso es una identidad? Crecieron las enfermedades mentales en el mundo y una de las causas es esta, pero todo esto está planificado. No hay que ser inocentes, y están logrando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Utilizar la tecnología para dominar, como instrumento de dominación, porque en la tecnología hay contenido y están detrás del contenido. Entonces, cada acto que hacemos es información que le estamos dando y ahí está el Big Data. El Big Data no es otra cosa que un proceso de recopilación, almacenamiento y gestión de millones de datos sueltos que se ordenan y trazan perfiles. Hay grandes volúmenes de información. Este es el nuevo mundo, que ya alguien se lo imaginó y está operando detrás de estos movimientos. Hay que abrir los ojos y nos tenemos que advertir y revelar frente a lo que se nos está proponiendo. Vamos a Tucumán. Luis Campos, ex intendente de Alberdi, y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, que también fue intendenta, están procesados por la justicia federal junto a exfuncionarios por supuesto lavado de activos del narcotráfico. Entonces el peronismo local, que está preocupado por la relación de política con el narcotráfico y ve el caso Spert, y hablan del caso Spert, no se estresen. Hablemos del caso Alberdi, que lo tenemos más cerca y es mucho más grave para nosotros y para nuestros hijos, porque es narcotráfico en la esquina, a la vuelta de la casa. La comisionada rural de Las Cejas, Cristina Contreras, va a ir a juicio en 2026. ¿Y saben por qué? Pues tiene una causa que se inició a partir de 3 empleados que le contaron a la justicia que ella los empleó en la comuna de Las Cejas, les agarró la tarjeta de débito, ella cobraba el sueldo que les correspondía a ella y les daba una mínima parte. Si tenía que cobrar 10.000, 12.000, le daba 3.000. Este delito, estos actos, antes eran propios de los conservadores rancios o de los burgueses dañinos. Miren quién lo está realizando. El peronismo nació para combatir esto, para ir en favor de los pobres, de las vidas arruinadas, de aquellos que están abajo. Este acto, si se comprueba que sea así, todas las pruebas dicen que es así, es un acto en contra mismo de la naturaleza y de la esencia del peronismo. Por eso Eva Perón, que había dicho, donde hay una necesidad nace un derecho, podría decir ahora con toda claridad, y lo dijo en alguna manera, que había burgueses dentro del partido del peronismo, hoy podría decir la delegada comunal Cristina Contreras, donde hay una necesidad se me abre un negocio. Bueno, ¿qué va a pasar en el programa esta noche? Tucumán es una de las provincias que lidera la donación de órganos, un orgullo. Qué bueno es vivir en una sociedad donde compartimos la historia con contemporáneos, con coterráneos, que donan sus órganos para dar vida. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo vivir en una sociedad donde no hay donación de órganos, en otra donde hay y mucha donación, hay mucha predisposición? Bueno, vamos a hablar de este tema que nos enorgullece. Va a estar con nosotros, ya llegó al estudio Micaela Viña, es candidata de Unidos por Tucumán. Vamos a hablar, ya quedan pocas semanas, días diríamos, para las elecciones, a ver a quién les están hablando, si están provincializando o nacionalizando la campaña, cuál es la mejor estrategia. Y Álvaro Aurane va a hablar sobre el 6 de octubre, pero no solo sobre el 6 de octubre, hubo 2 acontecimientos que en sí colisionan, que ocurrieron en la política.
un 6 de octubre. Aparte de ser el cumpleaños de Álvaro, ocurrieron estas cosas. Les propongo que después de la pausa escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Ven y contame, ¿alguna vez soñaste con ganar 153 millones de una sola vez? Hacelo realidad con Tuki 10. 153 millones es el pozo de esta semana. Sí, con Tuki 10. Además podés ganarte un seguro sale de 8.600.000 pesos. 153 millones es el pozo acumulado. Además tenés la chance de ganar 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. ¿Anotaste? Soñalo, puede ser tuyo esta semana con Tuki 10. Tuki 10. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOALED, expertos en luz y diseño. Limpiar un canal lleva horas y el esfuerzo de muchas personas. Ensuciarlo. Solo segundos. Lo que tirás hoy, mañana vuelve a tu puerta. San Miguel de Tucumán limpia es responsabilidad de todos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Se ha convocado a los empresarios a través del IDET para hacer una evaluación de la ExpoCon 2025 que se ha realizado en la provincia de Tucumán con más de 7.000 participantes, cientos de expositores que tiene que ver con la economía del conocimiento. Es una actividad que hoy se ha impuesto, pero además también de la cantidad de talentos que se han incorporado a trabajar en cada una de las empresas. Y no hay duda que tienen presente y mucho futuro. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome al mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Aldo Bunader, un gusto recibirte en el programa. El gusto es mío de visitarlos nuevamente, ya tuve en un momento anterior, así que bueno, como siempre, un gusto porque los medios son muy importantes en lo que vamos a hablar. Y sobre todo, una noticia que es parte de nuestro orgullo, que Tucumán se mantenga siempre dentro de las provincias líderes de donación de órganos. Bueno, la donación de órganos y los trasplantes de órganos ya entra dentro de la marca Tucumán. Tucumán hace ya casi 12 años, que lidera o está dentro de los 3 primeros lugares en cuanto a la dinámica de donación de órganos y trasplante de tejidos y órganos también. Así que eso es un orgullo
no un orgullo del Ministerio de Salud Pública, de nosotros el CUCAI, sino es un orgullo de todos los tucumanos, porque es una temática médica donde interviene toda la sociedad. La sociedad está involucrada, la sociedad sabe de esto, se solidariza con los pacientes que están en lista de espera, así que como se interviene toda la sociedad y el grupo médico tratante, estamos todos involucrados en esta temática de estar primero siempre Tucumán en esto que es la donación de órganos. Aldo, cuando se hace el ranking, ¿qué se tiene en cuenta? ¿La cantidad de órganos que se donaron en cantidad de ablaciones? Se tiene en cuenta la cantidad de donantes que la provincia tiene por millón de habitantes. Bien. Entonces, vos comparás cuántas donaciones reales tenés de órganos y tejidos, o sea, cuántos donantes has tenido en cuanto a los millones de habitantes que tiene la provincia. Nosotros ya lideramos con 30 donantes por millón de habitantes, cuando la media nacional hoy está en 14.8, o sea, duplicamos la media nacional. Tenemos el doble de donantes de otras provincias. ¿Eso qué quiere decir para nosotros, para la gente que lo entiende? Es que el paciente que está en lista de espera tiene muchas más expectativas de llegar al trasplante que en otras provincias. Vuelvo a decir, gracias a toda la sociedad, al grupo médico que prepara a estos pacientes que están en buen estado dentro de la lista de espera, porque por ahí tenés una mala suerte de que te toca el órgano y en ese momento vos estás con una gripe, con una bronquitis, estás internado, te tienen que sacar una muela por una inflamación o una infección y perdés esa ocasión, esa oportunidad casi única. Entonces hay que mantener a los pacientes en lista de espera en estado óptimos clínicos para que si les llega el órgano o el tejido estén en condiciones de recibir. Aldo, cuando hay alguien que dona un órgano y hay alguien que lo espera pero no está en condiciones acá en Tucumán, ¿ese órgano viaja a otra provincia? Efectivamente, nosotros lo que tenemos es una ley nacional, la ley llamada Justina. Esa ley nacional que dice que cuando vos tenés un donante acá en la provincia, la prioridad la tiene la provincia donde se realizó la donación. Posteriormente, si no hay ningún receptor acorde a ese órgano que se dona de esa provincia, se distribuye a nivel regional. Nosotros estamos en una región del NOA que integra Rioja, Catamarca, Santiago, Salta y Jujuy. Si no pasa nada, recién se distribuye a nivel nacional. Todo eso excepto de que haya una emergencia nacional. Suponte, hay un paciente que espera un corazón en el hospital, cualquier hospital de Capital Federal, el órgano no se distribuye acá, directamente va a esa emergencia nacional. Entonces la ley es inteligente porque podría haber dicho que recibe el órgano aquel que está en la lista de espera y que se anotó antes. No, eso no es un software muy complejo donde no tiene prioridad el paciente que está antes en la lista de espera, pero no es el único parámetro que se toma. Lo principal acá es la compatibilidad, o sea, que sea compatible el receptor con el donante y la clínica que tiene el receptor. O sea, cuánta emergencia tiene para recibir el órgano. Claro. Ahora, ¿cuáles son los órganos más donde hay más personas anotadas acá en mundialmente y también en Tucumán? El riñón es el órgano con más demanda. Hay muchos pacientes en insuficiencia renal a nivel mundial. En Tucumán también tenemos, hoy por hoy tenemos 130 pacientes en lista de espera para riñón, tenemos casi 80 pacientes en lista de espera para hígado, que ocupa el segundo lugar. Después tenemos otros que son de menor cuantía. ¿Por qué se afectan tanto los riñones? Los riñones se afectan por múltiples causas. Hay causas genéticas, hay causas congénitas, pero fundamentalmente en el mundo se dañan los riñones por dos enfermedades que son pandemia mundial, así como el COVID. Sí, la hipertensión y la diabetes. Y la diabetes. Efectivamente. Claro. Hay que cuidar los riñones. Son los dos enfermedades. Una persona puede vivir con un solo riñón. Puede vivir con un solo riñón. Bien. Por eso es que ocurre en el trasplante de riñón la donación en vivo. Vos podés donar tu riñón a tu hermano, a tu esposa, y vos podés vivir con un riñón y la otra persona también puede vivir con un riñón. Claro que aquel que tiene un solo riñón ya tiene una alimentación más obviamente más necesitas cuidado claro. De ese riñón. Vos tenés un solo riñón. Cuando vos tenés dos, por ahí dañás uno con un traumatismo, chocás en la moto, te queda el otro riñón. Acá vos ya tenés uno, entonces tenés que darle un cuidado especial a ese único riñón que te queda. Y las donaciones que se dan en Tucumán también son compatibles con las listas de espera en la provincia. Nosotros tenemos un donante. Cuando nosotros tenemos un donante, ¿qué hacemos? Lo primero,
extraemos sangre de ese donante y hacemos la compatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Comparamos esa sangre del supuesto donante con todos los pacientes que están en la lista de espera. Entonces el software dice, este es compatible, este y este. De esos 3 que son compatibles, vemos quién es el paciente que clínicamente está con mayor premura para recibir el órgano, quién es el paciente que está antes en la lista de espera y quién es el paciente más compatible, porque aparte del grupo sanguíneo y el factor sanguíneo, también hay compatibilidades de tamaño, de peso, bueno, hay otros tipos de compatibilidad. Entonces se va comparando. El paciente más compatible es el que recibe. Aldo, es el que va en primer lugar. Sale un listado, primero, segundo y tercero. Vos decís, al primero tengo tal riñón para tal paciente, capaz que el paciente está con una insuficiencia respiratoria o no lo puede recibir, pasa al segundo, pasa al tercero. Bien, esto lo hacen con una rapidez enorme. Eso no lo hacemos nosotros, no es una tarea humana. Nosotros cargamos el grupo y factor y las características y el software te manda la lista. Porque entre aquel que lo dona y ustedes hacen la ablación hay muy poco tiempo. Hay muy poco tiempo y depende de cada órgano, hay cada vez menos tiempo, pero lo importante de esto que quería resaltar es que no hay manipulación humana. Yo no puedo poner al que está primero, por más que sea quien sea, no puedo ponerlo, no me deja el software cambiar eso. Qué interesante lo que decís. Es muy para importante que la gente eso. no dude, sobre todo aquel que quiere donar, que va a haber alguien privilegiado. Es independiente el donante del receptor. Se machean, o sea, se buscan los receptores y no lo busca un humano, sino lo busca un software que está preparado para eso. Y de ahí me sale el listado. Yo no puedo llamar al tercero si no llamé primero al primero. Y al segundo, y va por orden. Eso es muy importante para que la gente sepa. En cuanto a los tiempos que hablábamos, bueno, cada órgano tiene sus tiempos. Por ejemplo, el corazón no puede estar 4 horas sin estar o en el donante o en el receptor. O sea, tenemos muy poquito tiempo para sacar el corazón de un lado y ponerlo en el otro. El hígado dura un poco más, 12 horas, y el riñón, que antes podíamos tenerlo un día, bueno, a través del Ministerio de Salud Pública de la Nación y del INCUCAI, que es el órgano nacional, nos ha consignado un par de máquinas que se llaman máquinas de perfusión renal. Es una novedad, no todas las provincias la tienen, hay solamente 4 provincias que la tienen, y son máquinas que nos dan los tiempos suficientes para mantener el riñón en ningún organismo. Sacamos el riñón del donante, lo conectamos a esta máquina que le da una perfusión con un líquido adecuado que mantiene la vitalidad de ese órgano y nos da todo el tiempo que nosotros queremos para ponerlo o implantarlo en el receptor. Con lo cual nos da tiempo para poder viajar con el órgano, se lo puede llevar a Buenos Aires, se lo puede llevar a Neuquén, nos da tiempo y ese órgano tiene una vitalidad y un progreso postoperatorio igual o mejor que si vos lo sacas y lo pones directamente. Aldo, ¿qué frustración deben sentir cuando hay una ablación y resulta que ese órgano le resultó incompatible? Y así es, y pasa diario. ¿En qué porcentaje pasa hay diario. Depende del órgano y el tejido. El descarte más importante que tenemos es las córneas. Las córneas. Tenemos donación de córnea. Gracias a Dios, los tucumanos no tenemos casi lista de espera de córnea. Hace más o menos 5 años teníamos 180 pacientes que esperaban una córnea acá en Tucumán. Hoy menos de 10 pacientes esperan una córnea acá en Tucumán. De esos 10 pacientes, solamente 3 son ciegos. O sea, necesitan una córnea muy rápido. Pero hoy tenemos mucho descarte de córnea porque la córnea es un tejido muy frágil, muy lábil. Entonces, cualquier cosita hace que esa córnea se dañe y no se pueda implantar. Para terminar, Aldo, ¿te genera expectativa la posibilidad que se puedan construir órganos con máquinas? Bueno, yo estuve recientemente en el Congreso Mundial de Trasplante. El Congreso Mundial de Trasplante se habla mucho de células madre, de creación de órganos, pero creo que las líneas mundiales están dadas a lo que se llama el xenotrasplante. Es utilizar órganos y tejidos de animales en la especie humana. Obviamente que eso necesita un tratamiento que es costoso, que es complejo, que está en fase de experimentación, donde hay manipulación genética, o sea, del gen de un mono se manipula ese riñón para que ese riñón sea lo más compatible y lo más
humano posible para que implantado en un humano no produzca rechazo. Ya se hace esto en el mundo, pero está en la fase de experimentación y en Argentina se está trabajando fuertemente en la ciudad de La Plata. Bien, qué interesante lo que decís, porque yo estoy convencido que los animales que nos acompañaron en toda la historia de la humanidad son grandes auxiliares del género humano. Y yo estoy convencido tanto como vos. ¿Sabes por qué? Porque no es nuevo en la medicina. Yo soy cirujano cardiovascular y ponemos válvula de chancho, no sé, hace 30 años. O sea, los animales ya nos han ayudado en la medicina desde hace mucho tiempo. Y creo que con los recursos tecnológicos que existen hoy en día, se puede hacer perfectamente que un riñón de mono podamos suplantar la función renal de un humano. Bien. Aldo Bunader, muchas gracias por venir. Un gusto. El agradecimiento por todo lo que hacen, la felicitación y el reconocimiento interpretando acá la sociedad hacia ustedes. Bueno, yo te reconozco a vos y en tu nombre a todos los medios, porque la ley Justina dentro tiene muchos parámetros de trasplante y regula toda la temática de procuración y trasplante en la Argentina y nombra específicamente a los medios de información que deben tener un espacio para esto. Ese espacio debe ser informado, tiene que ser una información acabada, con una información precisa, pero ustedes son realmente los medios entre la sociedad médica y la población. Bien, gracias Aldo. Gracias a vos. Ya volvemos. Es un punto de partida. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. A nivel inicial, a nivel primario y a nivel secundario, estamos trabajando para tener presencialidad plena. Queremos a todos los chicos en los establecimientos educativos y no en la calle. A los chicos les decía, aprovechen la oportunidad que le da el Estado con una educación pública y gratuita, con todo el equipamiento y la tecnología. Ha sido una jornada muy importante y sobre todo en un área tan sensible y tan importante como es la educación. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Vigilamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadettucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome al mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo. Es un punto de partida. Lo habíamos adelantado, nos visita Micaela Piña. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, estamos a pocas semanas, días de las elecciones. ¿Cómo lo están viviendo? ¿A quién le están hablando ustedes y qué le están proponiendo? Nosotros estamos tratando de recorrer toda la provincia
puerta a puerta con el vecino, eso es muy importante. Y lo que le estamos diciendo es que un Tucumán mejor es posible, que con Roberto Sánchez, así como Concepción se transformó en la perla del sur, Tucumán se puede convertir en el jardín de la República nuevamente, no solamente con vistas en esta elección, no es una elección más a diputado, a renovación de banca, sino con vista al 2027. Claro. Poder hacerle frente a el oficialismo, al jaldismo acá en Tucumán. Esa es la otra pregunta. ¿Provincializan la campaña o la nacionalizan? ¿Hablan de los temas provinciales o creen que es mejor hablar de los temas nacionales? Y yo creo que hoy está en una crisis total ambas cosas, en un punto de inflexión y un quiebre terrible, porque actualmente justo están en ambos, nacional y provincial, con temas de narcotráfico vinculado a la política. Por ende, nosotros nos diferenciamos con ambos sectores, tanto con el oficialismo de Milei, con el oficialismo acá provincial. Nosotros venimos a proponer una transparencia, una gestión transparente, que es lo que creemos que hace que, por ejemplo, Concepción tenga todas sus casas conectadas a la cloaca, todas sus casas conectadas al agua potable, lo cual no se está viendo, por ejemplo, en lugares de la capital, sin hablar que abrimos el caño y no tenemos agua, pero también con muchas contradicciones a lo nacional. Nosotros queremos que al país le vaya bien, que Milei pueda gobernar, pero no nos parece para nada que con todo este problema de no hay plata para jubilados, no hay plata para las universidades, haya plata para un show del presidente o haya plata para una reimpresión de boletas por un problema de un partido político. Es decir, que si lo tienen que sacar a Espert, me parece muy bien que lo saquen, que no sea candidato, pero no me parece para nada bien que se gaste dinero en reimprimir boletas. O sea que ustedes lo que luchan es con la polarización que quieren hacer de las elecciones, tanto el gobierno provincial como nacional. Así es, no queremos entrar en esa jugada, sino que realmente proponer. Lo que hacemos nosotros es trabajar para los tucumanos. Somos un candidato a diputado, que ya es diputado actualmente, Roberto Sánchez, que él no va con la mano levantada desde la casa o sabiendo que no la va a levantar en función a lo que le diga Jaldo o le diga Milei. Él va a votar en función a la razón y a lo que les corresponde a los tucumanos, que son los que lo eligen. ¿Creen que tienen espacio dentro de la sociedad para hablarle a alguien? Sí, por supuesto. Roberto Sánchez está muy bien recibido dentro de, o sea, cuando vamos en la peatonal, en los barrios, en las casas, la gente nos apoya mucho. Sí, te preguntaba esto porque si cuando uno ve el ausentismo en distintas provincias, cuando uno ve la elección en la provincia de Buenos Aires, hubo 6.500 personas que se abstuvieron. Es 2 millones de personas más, 6 millones y medio, 2 millones de personas más que lo que sacó el peronismo. Significa que hay mucha gente que le está diciendo no al peronismo, al kirchnerismo y no a Milei. Yo creo que en Tucumán justamente somos la opción para un Tucumán mejor. Yo creo que Roberto Sánchez sí va a ser elegido por los tucumanos. Es verdad eso de que hay mucho ausentismo de mucha gente que no va a votar, es verdad eso. Yo le pido a la gente que vaya a votar porque es nuestra manera de hablar. Si están molestos, justamente es yendo a votar y hablando a través de las urnas. Acá en Tucumán hay una opción que es la que le puede hacer frente a estos casos de corrupción, a estas irregularidades. Nosotros venimos a proponer con Roberto Sánchez una lista limpia de narcotráfico, por ejemplo, y con muchas ganas de trabajar para que Tucumán mejore y salga adelante. En las visitas y en conversación con la gente, ¿ven que la gente está entusiasmada de ir a votar? ¿Los escucha porque son candidatos pero no hay conexión? La gente está que no llega a fin de mes. Esa es la realidad. Yo les soy muy sincera, cuando vamos a los barrios, la gente no tiene trabajo. La gente que tiene trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes, entonces por eso están muy molestos con ver la provincia empapelada de turquesa con la cara del gobernador como candidato, de mentiras de que hay una
provincia súper segura cuando todos somos víctimas de la inseguridad, o los policías están todos aglutinados acá en el microcentro. La gente está molesta con el concierto del presidente, está molesta con la droga que hay en los barrios y ahora vemos que también en la política. La gente está muy molesta, o sea, está con muy pocas ganas de ir a votar la gente, pero nosotros tratamos de hacerles entrar en razón de que realmente la forma de accionar es yendo a votar y eligiendo diferente. Sí, a veces en la democracia es difícil explicarle a la gente que si ellos no optan, alguien va a optar por ellos. Así es, tal cual. Si ellos no deciden, alguien va a decidir. Esto es como cuando salimos a comer. Si deciden los otros qué voy a comer yo, después no me puedo quejar. Así es, tal cual. Eso es lo que les digo, que hay muchos países que no votan, que la democracia es algo por lo que se luchó, que hay que valorarlo y que justamente si estamos hoy así es porque uno regala el voto o porque no va a votar. Entonces, no ir a votar es entregarle la vaca atada al que va puntero. ¿Y con qué expectativas se esperan las elecciones de Alberdi? Y bueno, es una situación muy complicada la de Alberdi. Me da mucha pena que sigan votando a lo que les hace tanto daño a los ciudadanos de ahí, pero bueno, esperemos que no salga el candidato que le sucede a los mismos que ya estaban, claro, por ser light. Bueno, yo veo que la realidad les está dando muchos elementos a ustedes, los de la oposición, para hacer entrar en razón a la gente, sí, tal cual. Yo le digo, esto se sabía desde hace mucho, explotó ahora, pero bueno, tenemos que entender que el gobierno provincial apoyó esto mucho tiempo, recién ahora lo está sacando porque, bueno, se judicializó. Nosotros esperamos que la justicia se expida al respecto de esto, al respecto del nivel nacional también. Sí nos da un discurso de transparencia, nos permite mostrar que nosotros tenemos un candidato con las manos limpias. Bien. Bueno, Micaela Viña, muchas gracias por Muchísimas gracias. Ya volvemos. Es un punto de partida. Una plaza no es solo un espacio verde. Es el lugar donde los chicos juegan, los abuelos descansan y las familias se encuentran. Es el corazón de cada barrio. Por eso, desde el municipio ya recuperamos 64 plazas y parques, creando espacios de encuentro, de recreación, de comunidad. Cada banco nuevo, cada luminaria, cada juego instalado es mucho más que una obra. Es una invitación a salir, a compartir, a volver a encontrarnos, porque transformar una plaza también es cuidar los lazos que nos unen, y transformar la ciudad es transformar la vida de quienes la habitan. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Se empezó a reactivar y se ha empezado 57 viviendas en 9 meses, esta primera etapa, generando puestos de trabajo genuinos, avanzando con recursos del IPB, en el Procrear y más en otras obras de infraestructura. Hoy, como en pocas provincias, las empresas tucumanas están trabajando, yo diría casi todas, el objetivo y las metas de mantener una gestión sólida en apenas 1 año y 10 meses de gobierno que llevamos a cargo.
NOA LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA LED, expertos en luz y diseño. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Estimado Álvaro Abrane, ¿cómo estamos? Muy bien. Poco más viejo. Un poco, sí, así pasan los años. Bueno, vos sabés que los estoicos tienen una frase que es fabulosa. Memento moris. O sea, recuerda que vas a morir. Pero no es para que uno se angustie, sino para que sepa administrar el tiempo que tiene. Tal cual. Es una buena enseñanza. Sí, señor. Vamos a hablar sobre un 6 de octubre de 2000 ocurrió un hecho conmocionante para la República porque renunció Carlos Chacho Álvarez al gobierno de la Alianza, después de un gobierno de Menem de una década, y eso conmocionó al país, y después todo lo que vino. Y quiso el capricho de la historia que un 6 de octubre de hace, que pasó, haya ocurrido un hecho de signo contrario a lo que fue el que generó Chacho Álvarez. Exactamente. Fatídico signo el de los 6 de octubre. Este 6 de octubre se fue Esper acusado por denuncias que ya se acaban de sustanciar en la justicia. Está siendo básicamente imputado del presunto lavado de activos y eso lo obligó a renunciar como candidato a diputado por provincia de Buenos Aires, por La Libertad Avanza, y a pedir licencia por los 2 meses que le quedan como diputado de la Nación. Otro 6 de octubre, pero del año 2000, como bien contás, renunciaba Chacho Álvarez, pero denunciando un escándalo con su renuncia. ¿Sí? Es decir, no lo echaron a Chacho Álvarez, sino que básicamente se fue él. Y el escándalo en cuestión fue el que rodeó el siempre denunciado, pero finalmente no probado ante la justicia, presunto pago de sobornos por parte del gobierno nacional al Senado, básicamente un grupo de senadores, para que ellos votaran en favor de una reforma a las leyes laborales argentinas que se conoció como flexibilización laboral. En rigor, ese era un gobierno que venía bastante tenso, porque vos fíjate que era un gobierno de una fusión entre el radicalismo, un partido moderado, un partido de centro, ¿sí? Y un sector del peronismo, si vos querés, progresista o de izquierda, que era el FREPASO, el Frente País Solidario. Con lo cual era un gobierno de centro-izquierda con un presidente de derecha, ¿no? Que era básicamente Fernando de la Rúa y su gabinete y su entorno más cercano, cuanto más, ¿no? De hecho, en un comienzo había 5 economistas en el gabinete, ¿no? Originalmente. Así que bueno, las tensiones estaban básicamente a la orden del día. Hubo una serie de cuestiones que fueron generando cada vez más ruido. Por ejemplo, a Chacho Álvarez, un semanario de circulación fundamentalmente porteña y alguna proyección nacional, publicó una tapa para el olvido, pretendiendo que lo ponía como una especie de James Bond a Chacho Álvarez, que estaba tironeado por el amor de 2 mujeres,
¿no? Por un lado su pareja y por otro lado una tercera, digamos, en discordia, lo cual él no dudó en atribuírselo a la CIDE. Por otro lado, un mes antes del desenlace que fue su salida del gobierno, de la Rúa había recibido a Carlos Saúl Menem. Y trascendió que Menem en esa reunión le dijo, cuídate de Chacho Álvarez, ¿no? Con lo cual realmente la cuestión venía de mal en peor, lo que termina detonando esta cuestión es esta ley de flexibilización laboral que contó con el apoyo de ciertos sectores de la CGT, DAER entre ellos, pero que contó con la denuncia acérrima por parte de otros sectores, básicamente encabezados por Moyano. Y Moyano es el que denuncia que Flamarique, ¿no?, que era ministro de Trabajo, se jactaba en una reunión de decir, nosotros ya tenemos el consenso de los parlamentarios de nuestro espacio, para los otros tenemos la Banelco. ¿Sí? Vos te imaginás que la cuestión era que el gobierno estaba presuntamente siendo denunciado de pagar con fondos públicos sobornos a senadores en un Senado que presidía Chacho Álvarez, ¿no?, para votar leyes en perjuicio, básicamente, de los derechos laborales de los argentinos. Se estaba usando dinero del impuesto de los argentinos para fregar argentinos, digamos, una cosa verdaderamente escandalosa. Y, bueno, el 6 de octubre, efectivamente, Chacho Álvarez dijo, no va más, y se fue. Fue un golpe del cual el gobierno de la Alianza no logró recuperarse. De hecho, de la Rúa se va a ir días más, días menos, un año después, ¿no? Chacho Álvarez se va el 6 de octubre de 2000, de la Rúa, el gobierno de la Rúa cae en diciembre de 2001, ¿no? Con el marasmo institucional que ello significa, porque si bien Alfonsín renuncia 6 meses antes de que concluya su mandato, ya había un presidente de la nación electo, que era Carlos Menem. Acá no, acá estaba transitando la mitad del mandato. De hecho, había cumplido 2 años el 10 de diciembre de la Rúa y se fue menos de 10 días después. Con lo cual hubo que llamar al Congreso, la asamblea de las 2 cámaras lo terminaron eligiendo, después que durante 20 días tuvimos 4 presidentes, el quinto fue Eduardo Duhalde, electo por el Congreso de la Nación. Ahora, como vos bien marcabas, ¿no?, entre un extremo y otro, estos 25 años lo que te permiten ver, Pedro, es verdaderamente el retroceso de la calidad institucional de la Argentina. Es decir, el 6 de octubre tuvimos un cimbronazo político porque con su renuncia estaba denunciando un presunto hecho de corrupción que no compartía un vicepresidente de la Nación, y 25 años después, bueno, afronta una crisis en plena campaña electoral del gobierno nacional porque su principal candidato en provincia de Buenos Aires tiene que irse, digamos, de la lista y pedir licencia a su banca. No lo expulsan porque no hay una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada antes del día de los comicios. Se tiene que ir Esper, pero si no está en condiciones de ser candidato, mucho menos lo está de seguir siendo diputado de la Nación. Esto nos permite reflexionar sobre la corrupción de la democracia, uno de los embates que tiene la democracia, que ya lo hablamos en varias oportunidades. ¿Te acuerdas del proceso de Manipulit en Italia? Bien, hubo 3.752 procesados. Cayeron gobiernos, eran actos de corrupción uno detrás de otro. ¿Y sabés cuál es el detalle de lo que acabas de decir vos? Cuando hoy se mira la democracia de Italia, dice que aquello no fue una purga y que no pueden superar esta mácula de tener un sistema democrático sospechado donde hay mucha corrupción, que es lo que nos pasa a nosotros. Sí, bueno... Por otro lado, porque cuando vos analizás los candidatos en provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, muchos están procesados.
incluso yo decía en mi editorial, el mismo denunciante de Esper, Grabois, está multiprocesado. Sí, sí. Lo que nos falta, básicamente, no es nada nuevo lo que voy a decir, lo que nos falta son rendiciones de cuentas, es decir, mecanismos de accountability, ¿no? De horizontal, es decir, los poderes del Estado cumpliendo la función de controlarse unos a otros y también de una rendición de cuentas designada, es decir, no puede ser que tengamos oficina anticorrupción y que esté ocupada por funcionarios del gobierno de turno, en este gobierno o en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, me parece que justamente lo que faltan son mecanismos más rígidos de control y de rendición de cuentas, porque si no, con el cuento de yo estoy aquí porque a mí me votó la gente, bueno, lo que empiezan a surgir es escabullirle precisamente a la rendición de cuentas y abrir la puerta a los abusos. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Cada